Bueno, Salmo capítulo 1, vamos a analizar la parte B y titulamos el sermón de hoy, las cualidades de un hombre de bendición. Para empezar voy a retomarla a nivel general, el tema que se predicó hace 8 días, retomándolo desde el final hasta el comienzo. Recordemos que el título del sermón era El poder de un hombre de bendición, y dijimos que la frase del versículo 1 se puede leer como bienaventurado o bendito, que también se puede leer como el varón o la mujer, que no hay una restricción en la cual el texto se esté refiriendo solo a hombres, pero que sí es claro que aunque se refiere a los dos, hay un énfasis en el varón. Posteriormente nos referimos al hecho de que no todo lo que nos sucede es de bendición, pero es tanto el poder de un hombre de bendición que puede convertir todo lo que le ocurre en bendición. Nos remitimos a Génesis 12, el pacto con Abraham. Luego indicamos que hay una diferencia entre ser bendito y ser feliz. Como decía una hermana, la idea de feliz subyace cuando eres bendito, sí, pero no siempre. Es así pues que como un hombre de bendición puede convertir una maldición de Dios en una bendición, un juicio en un beneficio. Tiene tanto poder que se da esa realidad que no debemos andar achicopalados ni resentidos como nos quiere hacer ver el diablo. Para ello nos compete ver en el texto, como ya hemos enunciado, las cualidades de un hombre de bendición. Hemos dicho que el texto puede leerse como bienaventurado, dichoso, bendito el hombre que ese día terminábamos diciendo el hombre que. Es en esos términos que lo podemos entender. Bienaventurado, dichoso, bendito el hombre que. Ese día terminábamos diciendo el contraste que hay entre el versículo 1, bienaventurado, cuando comienza diciendo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ahí hay un contraste. Nuevamente se refuerza en la parte B del versículo 1, ni estuvo en camino de pecadores. Y vuelve y toma ese énfasis en la parte C del versículo 1, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Escarnecedores, despreciadores o los menospreciadores. El versículo 4 habla de ese segundo grupo. Dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Y el versículo 5 nuevamente enuncia ese contraste. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Y el versículo 6 nuevamente señala ese contraste. Porque Jehová conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos perecerá. Y terminamos diciendo que el capítulo habla en forma general de los benditos para Dios y de las personas que son malditas para Él, o que cargan, por así decirlo, su juicio. Es una forma dura de llamar a la gente, y más en una época donde tenemos psicólogos para todo, donde un muchacho mira a otro y ya le dice a su profesora, ese muchacho me está haciendo matoneo. En una época donde un padre no puede corregir a su hijo, porque éste se siente con los derechos de demandarlo. Y más aún si hemos escuchado en iglesias que todos vamos al cielo y que todos somos hijos de Dios. Es así pues que si todos vamos al cielo, ¿quién va a ser maldito? Nadie. Pero, ¿esto es verdad? Pero pensemos por un momento, ¿hay vidas que son malditas o no? Y si las hay, ¿cómo identificar una vida que es maldita? Sabemos de personas que por un despecho de amor se suicidan, que por un marasmo económico se suicidan. Tales personas ven estas calamidades como una maldición, como una razón para ya no vivir,
pero no nos interesa lo que tú consideres una maldición para tu vida. En esta mañana nos congrega acá de saber Dios a que le llama una maldición, o para Él, qué personas son malditas. De manera que vamos por un momento a Génesis, capítulo 2, versículo 2 y 3. Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. Dice allí: Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El texto dice: te bendeciré, y entonces serás bendición. Tú puedes entender el texto como que Dios le está dando una bendición más a Abraham. Otra bendición, como el hecho de lo que es comer, como el hecho de lo que es tener una familia, tener una casa. Pero si tú te fijas, no es cualquier bendición. Esta bendición de la que habla el texto es una bendición singular. La bendición no era ser engrandecido. Ese engrandecido va ligado a la bendición, pero la bendición no consiste en ser engrandecido. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿a partir de qué momento Abraham empieza a ser entonces un hombre de bendición? Pues el texto dice: te bendeciré y serás bendición. O la otra pregunta que podríamos plantar es: ¿Abraham siempre fue un hombre de bendición? ¿Siempre fue un hombre bienaventurado? Pues el deseo de hoy es ver las cualidades de un hombre y una mujer de bendición. Para lo cual empezaremos tratando en primera instancia la cuestión de si la vida de Abraham siempre fue de bendición, a lo cual respondería no. Antes de que Dios bendijera a Abraham, su vida no era sino maldita. Pues Abraham nació con la maldición de Adán: maldita será la tierra por tu causa. Y con la otra maldición con la que todos cargamos cuando nacemos en este mundo: el día que de él comieres ciertamente morirás. Con este juicio o maldición cargamos todos cuando venimos a este mundo, de manera que en ese sentido todos estamos bajo maldición, pues todos morimos. La cuestión del asunto es que el Señor dijo: ciertamente morirás. Él le afirmó a Adán que moriría, y con tal muerte, Él no se está refiriendo a la muerte física simplemente, sino que se refiere a que eres maldito porque estás muerto espiritualmente. No tienes vida espiritual, eres como un pozo sin fondo. Tú le puedes echar y echar y echar cosas allí, y nunca estará contento ni satisfecho. ¿No ocurre así acaso hoy en nuestros días? Un padre le da una cosa a su hijo y le da otra y le da otra. Le compra un celular de última generación, le compra su televisor para su cuarto, lo viste, le da mejor colegio. ¿Y realmente está satisfecho ese joven? ¿O más bien es un pozo sin fondo? Aparte de ello, te dicen a ti: tal religión es buena, y sales corriendo para allí. Te dicen que la bruja de la esquina es la que le adivina a uno con quién anda el esposo de una. Y vas allí, compras este año un televisor de 25 pulgadas y ves que el vecino tiene uno de 40. ¿Ya no te sientes bien? Hay que comprar el de 42 pulgadas. Y no solo eso, sino que tenga el detector de canales. Todo porque estás muerto. Piensas que puedes tener vida con lo material, con lo superfluo. Pero esto no es así. Pues como te has dado cuenta, entre más cosas tengas, más vacío estás. ¿O no te ha pasado así con lo último que has comprado? Piénsalo por un momento si es así o no. El Señor lo dijo muy claramente: ciertamente morirás. Esa muerte se refiere a lo físico, pero no termina allí. Esa muerte va un poco más allá. Y es acá donde se marca la diferencia entre el Abraham, que hubiera muerto antes de ser bendecido, y el Abraham,
que murió después de ser bendecido. El Abraham que hubiera muerto sin la bendición de Dios es un Abraham que sin lugar a dudas hubiera ido al infierno, que hubiera experimentado ese gusano que nunca muere y esa llama que nunca se apaga. Pero Dios en su bondad y misericordia lo bendijo, y es por esta bendición que se cumplen las dos últimas palabras de Génesis capítulo 12, versículo 2. Serás bendición. Dios, al bendecir a Abraham, le constituyó, le hizo, le creó como un hombre de bendición. ¿Tú deseas pasar de ser un hombre o mujer maldito a ser un hombre, un niño, un joven de bendición? ¿Eso es lo que buscas? ¿Eso es lo que deseas? Para ello necesitas recibir tal bendición. Ahora bien, ya habíamos hablado de que la bendición prometida a Abraham no fue una bendición común, como comer, como tener salud, como tener familia, tener una casa, sino que la bendición prometida a Abraham fue particular, a tal punto que fue lo que lo convirtió en un hombre de bendición. Amigo que nos acompañas, ¿crees que las brujas, hechiceros, tienen poder? Créeme, que un hombre de bendición tiene mucho más poder que varios hechiceros juntos. Lo que ocurre es que muchas veces los hombres de bendición no son la bendición que Dios desea. Y concluyo esta porción diciendo que Abraham no siempre fue un hombre de bendición, sino que fue un hombre de bendición a partir de que el Señor le bendice. Ahora me remitiré a ver en qué consistió la bendición de Abraham para convertirse en tal hombre de bendición y ya no ser más un hombre de maldición para él y para los suyos. Miremos por ello Génesis capítulo 15, versículo 1 hasta el versículo 6. Lo leo. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. De manera que lo que convirtió a Abraham en Abraham, de un hombre que cargaba con una maldición como la que había caído sobre sus espaldas a causa del pecado de Adán, y lo que hacía que éste no tuviese vida espiritual, de estar en el infierno, ya por así decirlo, en el sentido de que nacía como un hijo de perdición, de tener una vida maldita, en la cual no hallaba contentamiento en nada. En un hombre de bendición es el hecho de creer. Note que él no creyó lo que veía. Él no creyó en forma meramente intelectual. Su fe, su creer fue espiritual. Hermano, que en tus oraciones reconozcas con los apóstoles tu poca fe. Y amigo que piensas que eres creyente, déjame decirte que no puedes decir que crees si no escuchas el mensaje de la cruz. ¿Y cómo lo vas a escuchar?
estando pendiente del Face y del WhatsApp durante la reunión de culto. Pues recordemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tú puedes tener fe, pero ¿tienes la fe que Dios quiere y demanda de ti? ¿Cómo alimentas tu fe, creyente? ¿Tienes la fe que Dios quiere que tengas? Tú, invitado, que dices que crees. ¿Qué crees? Si yo te pregunto, ¿crees en el infierno? Tú vas a decir sí. Si te pregunto, ¿crees que mereces ir al infierno? Tú dirás, pues, no sé, hablemos más bien de otra cosa. Es con esto que te puedo decir que no crees, que estás condenado, que necesitas del Señor, que tu vida es una vida de maldición. Si no, autoexamínate. ¿De qué clase de personas eres? ¿De la que prospera? ¿De la que tiene su buena casa, está organizada, tiene una buena proyección y no tiene necesidad de nada? ¿De la clase de persona que eres religioso o del equipo contrario? ¿Ha llegado la calamidad a la puerta de tu casa? ¿Tu vida está destruida? ¿Tienes lo que sueñas pero no eres feliz? ¿Necesitas o no necesitas del Señor? ¿Crees que eres bienaventurado viviendo todo lo que has vivido? ¿Eres feliz con ello? ¿Por lo menos tienes paz con respecto a tu alma después de la muerte? ¿Piensas que tu vida es de bendición a otros o traes maldición, perjurio, carga? Debes creer que eres pecador, que mereces el infierno, pero que Cristo murió para salvarte. Tú puedes saber esto de memoria, pero ¿lo crees? Tú sabes en lo íntimo de tu ser si lo crees o no. En tus manos está en convertir tu vida miserable y de pecado en una vida de bendición. Una vida en la que no tienes que estarte arrastrando bajo las cloacas del pecado y suplicándole a yerbateros y brujos por tu mísero estado de tu vida llena de maldad. Al estar siguiendo los consejos de impíos, al estar andando en camino de pecado y sentándote en tal o cual bar, en silla de despreciadores, ya basta. El tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. No más, renuncia a tu pecado y sigue a Cristo. Ahora, después de esto, volvamos a nuestro texto en consideración, en el cual podemos contemplar dos grupos de personas, los benditos y los malditos. Ahora entremos con más detenimiento a considerar el versículo 1. El versículo 1 del Salmo 1 nos decía lo siguiente: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hermanos, ¿observaron los tiempos gramaticales de los verbos? El versículo 1 emplea los siguientes verbos: no anduvo, ni estuvo, ni se ha sentado. Todos indican pasado. No dicen no anda, ni está, ni se sienta, sino que lo dice en pasado. Aquel varón no es cualquier varón. Y digo varón para esta forma rescatar el énfasis del pasaje que mencionábamos hace 8 días. La Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, no emplea en este versículo el término antropos, sino aner, que es el término equivalente al término macho o varón del español y que emplea la 60, la versión Reina Valera 60, mostrando de esta manera que el pasaje está hablando de un personaje con características particulares, como son el hecho de ser macho y el hecho de que no anduvo, ni estuvo, ni se ha sentado a menospreciar. Si tú observas, es un pasado absoluto, no es un pasado intermitente, ni un pasado esporádico, sino un pasado absoluto.
en todo tiempo pasado no hizo tales cosas, sino que más bien en todo ese tiempo y en todo tiempo él medita en la ley de Jehová y en su ley medita de día y de noche. ¿De qué hombre, pregunto yo, podrá estar diciendo eso? Si no ha habido hombre alguno que no ha andado en los consejos de malos de su corazón, que no se ha dejado influenciar en algún momento por sus amigos, en la actualidad por la música, por las emisoras de radio, por la televisión, en cuantos programas, series de caricaturas no nos influencian hacia la maldad. ¿Cuántos niños con lágrimas no tienen que muchas veces renunciar a un programa por orden de los padres a causa de los terribles consejos de violencia física, verbal que transmiten? ¿Quién alguna vez no ha estado en camino de pecadores? ¿Quién alguna vez no ha llegado allí por la presión de grupo, porque se siente solo, por agradar a los demás? ¿Quién en alguna oportunidad no ha hablado en forma imprudente, menospreciando y descalificando inclusive a siervos de Dios? ¿Quién puede decir que no ha andado o ha estado en tales sitios con tales personas? ¿Quién? Como dice el profeta, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, a lo cual añadiríamos lo que dice el salmista: todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay entre nosotros para Dios quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sin lugar a dudas que nos ocurre, como mencionábamos antes, quebranto y desventura hay en nuestros caminos. ¿Es así o no es así? Lo cual también nos hace ver que es cierto lo que dice Pablo: no hay quien busque a Dios. Si ninguno de nosotros busca a Dios en sus fuerzas, entendemos así entonces que el Salmo 1, en ese sentido particular, hablar de un varón que no tiene pecado, que es varón, no varones, sino varón, que sin lugar a dudas está hablando es de Cristo, porque Él es el único que no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, inclusive cuando le maldecían, cuando le afligían dolor, le hondaban las cicatrices de tristeza, Él teniendo poder de maldecir, no los maldecía ni le deseaba la perdición a todos aquellos que le hicieron daño, no, sino que dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es sólo de un varón que no es esclavo del poder del pecado que podemos esperar algo así entre los hombres. Entre los varones nunca ha habido ningún varón como Él. Él es único. Pero en otro aspecto de la bienaventuranza, bendito el varón, tenemos que reconocer que el pasaje está refiriéndose a un grupo de personas. Miremos cómo les llama en el versículo 5 y el versículo 6. Por tanto, dice el versículo 5, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Versículo 6 dice: porque Jehová conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos perecerá. Los llama la congregación de los justos y se refiere al camino de los justos. Noten que ya no habla del varón, del hombre bendito o bienaventurado del versículo 1, sino que el singular del versículo 1 ha cambiado al plural de los justos del versículo 5 y versículo 6 que leíamos, lo cual nos hace ver que el versículo 1, aunque habla de un personaje con nombre propio y particular, en otro aspecto habla de varios personajes, a los cuales se les atribuye tal bienaventuranza o bendición, no por mérito propio, sino por la obra de Dios en sus vidas. ¿Recuerdan a Abraham? Dios le convirtió en Abraham. Dios le convirtió de un hombre de maldición a un hombre de bendición, de un hombre sin fe a un hombre de fe. No por su esfuerzo en creer, sino por la obra de Él en su vida. Fue Dios quien lo escogió para ello, fue Dios el que obró.
no la fe, sino tal tipo de fe. Es así pues que vemos en este pasaje a justos, a un grupo, a justos, y de esta manera a un grupo plural de personas, no por mérito propio, ni por ser buenos como oíamos, sino por estar representados o cobijados por Cristo, por estar en Él, porque Dios les cambió de un estado de maldición a un estado o posición de bendición. Son llamados justos porque en ellos no se ve pecado, pero no porque ellos no lo cometan, sino porque Dios les atribuye a ellos la justicia exclusiva de Él. Y para el caso del varón perfecto del pasaje, es decir, la justicia del único varón justo, Cristo. Por ello dice Pablo, el justo por los injustos, y lo vemos en el pasaje de la siguiente manera: no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de menospreciadores se ha sentado, versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Se observan, todos estos justos están en un lugar especial. Ellos, en lugar de estar en las cosas del versículo 1, están sumergidos en la ley del Señor. Y el corazón de la ley del Señor es Cristo. Ellos viven y están sumergidos en Cristo. Por ello dice Efesios capítulo 1 versículo 3 al 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él, amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y el versículo 3 lo remarco nuevamente porque nos habla explícitamente de esa posición en. Al comenzar ese encabezado de doxología que encierra la sección del versículo 1 hasta el versículo 12, realmente hasta el versículo 14 del capítulo 1 de los Efesios, cuando Pablo prorrumpe con las palabras: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No es simplemente en los lugares celestiales, no, es en los lugares celestiales en Cristo. De manera que podemos decir, como lo diría el apóstol, que Dios no escogió a tales personas por mérito humano, sino por Cristo, y lo hizo antes de la fundación del mundo, y lo hizo con un objetivo, para que fuesen santos y sin mancha delante de Él, versículo 7, en quien tenemos la redención por su sangre. Se observan, ellos son llamados justos en el Salmo, no por sus méritos, sino por la sangre de Cristo. Y es por esta sangre que estas personas han logrado perdón de pecados. Se observan, ellos no son justos por sus méritos, sino por Cristo, porque Él murió por ellos. Él cambió de lugar por ellos, estando ellos condenados a morir eternamente, como dijo el Señor en Génesis. Acá Cristo con su muerte recibe la condena que merecían ellos, para que de esta manera ellos reciban la bendición de ser llamados justos, sin pecado, y ser vistos de esta manera como personas que no han andado en consejo de malos,
ni han estado en camino de pecadores, ni se han sentado en silla de menospreciadores, aplicándoles de esta manera ese pasado absoluto a estas personas. Ante tal preciosa verdad escritural diría: si ve, hermano Francisco, los creyentes son benditos solamente por el hecho de que son creyentes, lo cual yo rebatiría diciendo que el texto no se queda allí, va más allá. El texto no solo habla de ser benditos por la obra de Cristo, sino de ser benditos por ser creyentes y ser benditos o de bendición por vivir para Cristo. Recuerden lo que venimos diciendo: tú puedes ser de bendición, pero no de la bendición que Dios quiere que seas. ¿De qué sirve un árbol de manzanas que no da manzanas? ¿De qué sirve un carro que no transporta gente? Así sea un Lamborghini o un Mercedes último modelo. ¿Para qué un asiento donde no me puedo sentar? ¿Para qué sirve eso? Lo mismo es un hombre de bendición que no es bendición. Por eso es que el Señor Jesús decía: si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Lo mismo es un creyente que no es de bendición. Ahora bien, ya después de haber identificado la cualidad primaria que hace que un hombre sea de bendición, como lo es el hecho de creer a la palabra de Dios, ahora vamos a ver el segundo aspecto para identificar a un hombre de bendición. De esta manera, y poder nosotros tener una margen de error menor a la que mencionábamos hace 8 días en la introducción, al decir que llega un grupo de jóvenes músicos a la iglesia y ya decimos qué bendición tenerlos acá. Sí, puede ser un motivo de gratitud, pero ese título, esa referencia a bendición, tenemos que aprender a utilizarla con más cuidado. No es como de buenas a primeras. Lo que hace que Él sea la bendición de Dios es así, pues, que lo que hace que una persona sea de bendición o sea bienaventurada es sin lugar a dudas que la obra de Dios en ella. Pero miremos un poco más extensamente esta verdad, de la forma como la desarrolla el Salmo capítulo 1. Miremos primero el último versículo, que habla de 2 caminos. Dice el último versículo, versículo 6: porque Jehová conoce el camino de los justos, pero, o más, la senda de los malos perecerá. Esos 2 caminos, que en el versículo 1 lo llama el camino de los pecadores, o el camino de pecado. Aclaro, el versículo 6 nos habla de 2 caminos. Vuelvo a leerlo: porque Jehová conoce el camino de los justos, pero el camino o la senda de los malos perecerá. Observemos que el versículo 6 nos habla de 2 caminos, y el versículo 1 habla precisamente de uno de ellos en forma explícita. El versículo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Es un camino donde abundan los consejos de los malos. Si tú te subes a un bus, escuchas que un hombre llama a una mujer y le dice: amor, ya casi llego, estoy por acá en el centro, y se encuentra apenas entrando a la ciudad. Y tú sin querer prestas atención, lo ves a los 15 minutos, llama a otra persona y le dice: Catherine, amor, no puedo ir hoy, pues voy camino a hacer una diligencia, pero amor, voy mañana. Cuando tú lo estás observando, que el número que marcó es totalmente diferente al anterior. Por eso dice el texto: consejo de malos, camino de pecadores. En la radio
En el mismo transporte escuchas apuntes de cómo mejorar la relación en pareja. Claro, que se refiere al hecho de mantener una pareja inestable, no realmente a la relación que Dios aprueba como pareja o llamada matrimonio. Llegas a la casa, prendes el televisor y están en propagandas y te motivan a una vida de pecado. Vas a trabajar y tus compañeros y compañeras los ves jugando con el pecado, como un niño juega con sus juguetes. Y se creen los maestros de la vida, que determinan lo que es bueno y lo que es malo. Inclusive te llegan a aconsejar cómo llevar tu vida. Y de esta manera, en medio de todos estos consejos, es que tú sigues el camino ancho y espacioso, donde cabe toda clase de maldades. En tal camino puedes ir de un lado para otro, y no te sales. ¿Por qué? No te sales porque es tan espacioso, caben tantas cosas, hay tantas personas en él, que desde que uno no te metas, que inclusive que en medio de él, al no meterte con ellas, todo está bien. Todo es permitido en ese camino. Desde que usted no me perturbe a mí, todo es permitido en ese camino y todo se le da el voto de aprobación. ¿Cuántos hombres no les ha parecido derecho tal camino? ¿Cuántas personas no son felices en él? Dicen y hacen con toda libertad lo que desean en sus corazones. Amigo, el punto no es de qué disfrutas en este camino, sino hacia dónde lleva ese camino. Y si vives bajo el criterio del que irán, guiándote por donde va la mayoría y sentándote a burlarte de los que van por el camino angosto, sentándote a menospreciar a los del camino angosto, déjame decirte que al final de tal camino no te espera sino muerte, y que mientras llegas a tal muerte en ese camino, día y noche, no vives sino muerto, pues es en ese camino que nacemos todos, los adultos, las mujeres, los hombres, los niños, pues ese camino se abrió para la raza humana cuando Adán introdujo el pecado, y con el pecado la muerte para todos. Si Dios no se te presenta en el camino, como cuando el ángel se le presentó a Balaam y te estorba, no te espera sino la muerte. Si Dios no lo ha hecho, ruéguele para que lo haga, pues Jesús dijo que Él era el camino y que tal camino era angosto, pero también enseñó que el camino de Él no se basa en tener buena moralidad, en portarse bien, no. La única forma de entrar a ese camino es que Dios se revele a través de la palabra y te saque del camino de muerte, en el cual puedes andar inclusive teniendo una alta moralidad. Pues si hubo personas a las cuales Cristo criticó, fue a los religiosos de su época, porque no es con una alta o baja moralidad que se entra en ese camino. Es en primera instancia que Dios se te revele de manera tal que puedas creer el Evangelio, y en segunda instancia que vivas y andes conforme a la palabra y no conforme a tu corazón, pues aún de ellos serás hastiado y será hastiado el necio. Hermanos y amigos, si hay algo que marca la diferencia entre el camino de la justicia y el camino de pecado, es la ley de Jehová. Leamos la sección que va del versículo 1 hasta el versículo 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Si notan que el versículo 2 es el contraste entre los malos, pecadores, menospreciadores y los bienaventurados, lo que marca la diferencia entre los dos caminos es la ley de Jehová.
Cuando tú empiezas a andar en este camino es que empiezas a conocer la ley de Jehová. El versículo 2 nos habla de dos características de los que andan por tal camino. La una es que se deleitan en la ley del Señor, y eso te puede hacer cuestionar tu salvación. ¿Tú realmente te deleitas? ¿Tú sabes lo que es ver un buen programa de televisión y deleitarse en una buena comida, gozarse y disfrutar de un tiempo con familia? Pero ¿tú sabes lo que es que se te burlen por ir a una iglesia? ¿Que te humillen tus compañeros de trabajo? ¿Que te traten mal tus familiares? Y aún así que puedas decir que te deleitas en la ley del Señor. Y es tan deleitable que el tiempo que pasabas antes en tu cama meditando vanidades, ahora lo pasas meditando en la ley del Señor día y noche. Te tratan de loco, pero tú dices, mi manicomio está en el cielo. Meditas en tal ley cuando haces un negocio, te cuestionas si es legal o no. Cuando estás ante una mujer, el Señor te lleva a pensar que no debes codiciar a la mujer de tu prójimo. Cuando vas de afán, el Señor te dice, no os afanéis por el día de mañana. Cuando estudias sobre la evolución y la ley del Señor te dice que Dios te creó fue a su imagen, así los consejos de los malos digan que tú fuiste hecho a la imagen de un mico. En tu devocional familiar, meditan como familia en las obras del Señor. Este meditar nos lleva otra vez a referirnos al énfasis del versículo, sobre el varón, más que sobre la mujer, pues fue al varón que se le confió la palabra de Dios, y es por ello que el trabajo principal del varón que preside en la casa de Dios está en ocuparse en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Un pastor tiene un montón de cosas para hacer, pero el grueso de su trabajo está en ocuparse, en alimentar su grey. Esa es su tarea principal y su mayor responsabilidad. De manera que hasta el momento vemos las dos cualidades esenciales de un hombre de bendición. La primera, debe haber creído el mensaje del Evangelio. No debe creer que es creyente, ni debe creer cualquier mensaje de la Biblia, sino el mensaje del Evangelio. Segunda cualidad esencial de un hombre de bendición, debe vivir el Evangelio de acuerdo no a su corazón, no de acuerdo a cómo le parece, sino de acuerdo a la ley del Señor. Y estas dos verdades las vemos nuevamente replicadas en el versículo 3. El versículo 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dice el versículo, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Este hombre o mujer de bendición ha sido plantado. Para tú plantar un árbol, debes primero plantar la semilla, y ésta debe morir. Es decir, si tú no has muerto al mundo, no pienses que eres el árbol que describe acá el Salmo 1. Si ya has muerto al mundo, ya has decidido por obra del Espíritu seguir a Cristo, debes entender que el texto dice, eres un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Es un árbol que necesita echar raíces para crecer. Recordemos que el crecimiento de un árbol es proporcional a su raíz. Si su raíz es corta, será tan grande como un cilantro. Si su raíz es grande, será como un secoya, como aquellos árboles que tienen más de 90 metros de largo. Esto nos lleva a automedirnos y de esta manera darnos cuenta que nuestro crecimiento es proporcional a donde echemos las raíces. Si las echamos en las Escrituras, nosotros como árboles daremos versículos en nuestra copa. Si notan, tal árbol se encuentra echando raíces junto a corrientes de agua. Se va nutriendo constantemente de ese río de agua viva que es el Espíritu Santo. Va alimentando su alma sedienta del Señor. Ese mismo árbol ayuda para que no haya erosión, ayudando de esta manera a brindar pastos verdes y delicados
al lado de aguas de reposo. Estas acciones le corresponden a un predicador, pero también a todo creyente. En cambio, los que viven entregados al pecado son como el tamo, como la paja que arrebata el viento. Tal paja no echa raíces fuertes, la paja va de aquí para allá y se pasea a lo ancho del camino de perdición. No echa raíces, no es estable. El árbol sí lo es. Mientras que el árbol va engrosándose el diámetro de su tronco, la paja no tiene peso ante el príncipe de la potestad del aire, y por ende es arrastrada por la corriente de este mundo, y ahí donde se ve el tallo del que está hecho un árbol, por sus raíces. Como la paja no tiene raíces, no crece, no protege, no hermosea. El panorama es a blanco y negro. No está junto a corrientes de agua. Ella se la pasa por lo general en lugares desérticos y en estado de sequedad. Nadie disfruta del fruto de la paja. No es comestible. En cambio, en la huerta del Señor hay variedad de frutos, naranjas, moras, uvas, secoyas, mandarinas, y son deleitables. En cambio, la paja no es deleitable, es seca, árida, insabora. Ella no porta la rica savia de la ley de Dios en ella. En cambio, dice el versículo 3, leámoslo, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Habla acerca de que el árbol del Señor da su fruto en su tiempo, y es de acuerdo a como te ha hecho el Señor, como te ha plantado Él en su reino, que puedes dar fruto. No se trata de que un manzano de naranjas, ni una vid de papaya, sino que cada uno de los que el Señor ha plantado de Él dé el fruto deseado. Si eres el don de enseñanza, se espera que des ese fruto. Si eres el don de servicio, que sirvas. Si eres el árbol de exhortación, que exhortes con amor. Si eres el árbol de misericordia, que des tal fruto con alegría. Si eres una persona que era amargada todo el tiempo, el fruto será que poco a poco, con el paso de las semanas o años, dejes de ser así de agrio. Si eres una persona que se ponía mal de un momento a otro, mal geniada, se espera que poco a poco o con el paso de los años el Señor dé en ti el fruto de amor hacia tu entorno y embellezca de esta manera el paisaje. El pasaje dice que da su fruto en su tiempo. Si observan, hay una promesa del Señor: en su tiempo dará ese fruto. No es cuando uno quiera, es en el tiempo del Señor. La promesa es que tarde que temprano dará fruto. Tu trabajo evangelístico no es en vano, a su tiempo dará fruto. El poder de una vida de bendición, tarde que temprano dará fruto. Hermano, si usted va a ser como Noé, que solo su familia se salvó, recuerde, hoy en día millones de personas existimos gracias al poder de una vida de bendición como fue la vida de Noé. Y lo que vemos en esta vida no se puede comparar con la otra. De manera que, hermano, hermana, no se desanime por el fruto, el tal depende del Señor. Mira a Cristo, ánimo. Definitivamente vuestro trabajo hecho conforme a la palabra de Dios no es en vano. El texto no está diciendo que cualquier cosa que hagamos, desde que seamos creyentes, ya no es vana, no. El texto no dice eso. El versículo 3 no termina allí. Dice, y su hoja no cae. Jesús decía, mi Padre es el labrador.
Él no va a dejar que ni una sola hoja nuestra caiga. Puede llegar el talador de árboles, puede llegar el invierno y el otoño, pero milagrosamente ese árbol sigue en pie, sin que ni una hoja caiga. ¿Esto acaso no alienta nuestra esperanza? Esto nos hace pensar en que tal árbol goza de un cuidado especial de tal labrador, al punto de que todo lo que hace prospera. Pero ¿acaso todo lo que hacemos prospera? Montamos un negocio e inmediatamente empieza a prosperar. Llega de tal manera gente que las sillas no dan abasto. Pero si esto es una promesa para el pueblo de Dios, ¿cómo explicar el cáncer de mi hijo, de una hermana? ¿Cómo confrontamos esa hermosa promesa de que todo lo que hace prosperará con respecto a ese cáncer? Tenemos que entenderlo de la siguiente manera. Hay una prosperidad en términos de lo que es el cuidado de Dios. ¿Qué queremos o qué quiere decir el salmista con esa prosperidad? Prosperidad no significa que le va a ir bien y que nunca la adversidad no va a tocar sus puertas. No, esa prosperidad se refiere precisamente a ese labrador que está ahí pendiente de ese árbol. Podrá llegar el talador de árboles y podrá a los ojos de los hombres quitar cabezas, como lo hizo el maligno con la cabeza de ese árbol que era Juan el Bautista, o con la cabeza de ese árbol que era Tíndal, o como la cabeza de Juan Hus. Y cuando me refiero en la cabeza de estos dos últimos, me refiero al hecho de que murieron en la hoguera. Pero aunque vino el maligno y quiso quitar el árbol de raíz, no pudo. Si al caso meramente le pudo quitar una rama. ¿Por qué? Porque hay un cuidado especial en la vida de esa persona, y todo lo que haga esa persona en esta vida prosperará. Pero el árbol no está diciendo que va a prosperar todo necesariamente en esta vida. ¿Hay una proyección o un aspecto hacia esta vida? Sí. Y hay un segundo aspecto hacia la venidera. De manera que si aquí en esta vida aparentemente se marchita a los ojos de los hombres, con respecto a la otra, créame, sin lugar a dudas, prosperará. Recordemos la parábola de los talentos. El Señor fue recogiendo talentos y dice que a cada uno de los que le daba el resultado de su trabajo con los talentos, dice que le dio el doble. Imagínate del trabajo que tú estás haciendo acá en esta vida. Tú no te imaginas lo que vas a recibir allá. Créeme que si en lugar de uno blasfemar y de quejarse contra Dios por X o Y situación en la cual nosotros vemos que no prosperamos a nuestros ojos en esta vida, no lo hagas y verás qué recompensa se va a dar en términos de esta carne con respecto al gozo y la paz del Espíritu Santo y con respecto a la eternidad. Qué bendición que vamos a tener. De manera que podemos decir que ese prosperará está dado en este versículo en términos del gozo que da el hecho de saber que Dios cuida de ese árbol. Debido a que cuida de este árbol, es que este árbol puede llegar a prosperar, a pesar de que los ojos de las personas no prosperen. Es así que tenemos que reconocer que hay una prosperidad en ese árbol, como ya lo hemos enunciado, debido al labrador. 1. Segundo, debido al lugar donde está ese árbol. Como lo hemos mencionado ya antes, podrá venir el invierno y soplar duro sobre ese árbol, y ese árbol sentir que el frío se le penetra hasta lo más interno de la savia.
Podrá venir el otoño y las hojas del árbol tendrían que caer como un curso natural de la vida. Pero es que este árbol tiene algo particular. Tiene una savia tan especial que así llegue el otoño, aún así esa hoja no cae. Es un árbol muy especial. No solamente porque el labrador está pendiente de cuidar de cualquier parásito que quiera hacerle daño a ese árbol, sino porque realmente la mano providencial y especial de Dios está sobre él. Para lo cual tendríamos o podríamos colocar dos ejemplos más para redondear y cerrar la idea. Por un lado, cuando leemos acerca del relato de que Pedro estaba en la cárcel, dice que el Señor abrió las puertas de la cárcel y el Señor envió un ángel. Ahí hay un cuidado providencial extraordinario del labrador, cuidando de ese árbol. Pero también de una forma muy similar se ve en el Antiguo Testamento, cuando ese gran profeta que Dios levantó en medio de su pueblo, que fue Eliseo, hace en un momento dado que se abran las aguas, en otro momento quita el muerto de la olla para que puedan comer, en otro momento hace flotar el hierro en el agua, señalando de esta manera la gracia de Dios en su vida. Pero cuando le llega la enfermedad, no puede resistir, aunque no puede resistirse contra ella, no porque no pudiera ser sanado por el poder de Dios, sino porque Dios en su providencia para con el profeta Eliseo no quiso obrar como lo hizo con el apóstol Pedro, y no porque fuera un hombre de poca fe, porque si no Dios no le hubiera revelado esa clase de milagros que ya hemos enunciado, sino porque en su sabiduría, en su providencia, Dios no tenía eso para él. Pero aunque él murió, aún así prosperó. ¿Y de qué manera? Que aun cuando lo vemos ya muerto, dice que unos hombres arrojaron el cuerpo de alguien y tocó a Eliseo, y ese hombre que tocó a Eliseo resucitó. O sea, ¿prosperará o no prosperará? ¿Y de qué manera? Por eso dice Pablo que ese árbol andará en las obras preparadas desde antes de la fundación del mundo. Así sean esas obras cuidar a un hijo que está enfermo, así sean esas obras estar, digamos, con una aflicción de la parte moral de alguien, de la parte de carácter de alguien. Aún así, si confiamos en el Señor, en el poder, la misericordia de Dios, Dios es tan grande que puede ayudarnos en esas áreas que nos causan tanto escozor, tanto dolor, y por medio de las cuales muchas veces estamos en contra de la voluntad secreta de Dios para nuestras vidas. De manera que sea el Señor consolando nuestros corazones a través de ese Espíritu Santo, que es el Espíritu que está dado para consolar a la iglesia, y que no se forme una idea errónea de lo que significa ese que su hoja no cae, ni tampoco una mala interpretación de lo que significa eso de que prosperará. Todo lo que hace prosperará. Es así pues que podemos concluir con tres cosas. La primera, que la característica para que alguien sea un hombre o una mujer de bendición es que debe ser creyente. La segunda, que para que sea un hombre o una mujer de bendición debe vivir bajo la ley de Dios, debe regirse por ella. Y la tercera, con estas dos características puede disfrutar del poder de una vida de bendición. De manera que, teniendo presente las características de cómo podemos realmente identificar a un hombre o una mujer de bendición, les invito entonces que oremos al Señor para terminar. Bueno, Salmo capítulo 1, vamos a analizar la parte B y titulamos el sermón de hoy: las cualidades de un hombre de bendición.
para empezar.